Bueno, muy bien. Bueno, hoy tenemos una reflexión especial porque estamos en una fecha especial. Quizás para nosotros no es tan llamativo porque como nosotros siempre estamos recordando y celebrando lo que vino a hacer Jesús al mundo, su llegada a este mundo, un poco lo que recordábamos hace unos minutos a través de los símbolos de la cena del Señor, la muerte, la resurrección del Señor, su entrega en la cruz por cada uno de nosotros. Siempre estamos meditando, reflexionando, analizando y compartiendo este mensaje, ¿no? Que es el mensaje del Evangelio. Pero la sociedad en general tiende a veces a pensar en algunas de estas cosas cuando se acercan fechas como estas. Y por eso para nosotros también es tan importante darle relevancia e importancia a la Navidad, porque justamente por más que intentamos cada día en nuestra vida tener eso presente, hay fechas en concreto que son especiales para recordar esos eventos clave. Y de hecho ha habido discusiones históricas desde hace muchos siglos, ¿no? Sobre qué es la Navidad, qué representa, cuándo realmente fue el nacimiento de Jesús. La palabra Navidad proviene un poco de una raíz latina que significaba nacimiento, ¿no? Y aludía a esa idea del nacimiento de Jesús en este mundo. Pero siempre ha habido discusiones sobre las fechas, sobre el momento, si tenía que ser un 25 de diciembre o no. Eh, Al parecer, lo más probable es que Jesús claramente no haya nacido un 25 de diciembre, pero más allá de eso, o por lo menos son, digamos, la mayoría de las posiciones no lo ven de esa forma, pero de todas formas, históricamente ha quedado una fecha que ha trascendido los siglos y que, más allá de las posiciones que se puedan ir teniendo, claramente la cristiandad en Occidente ha tomado esta idea mayoritariamente de que es importante tener un momento en el cual recordar esa idea del nacimiento de Jesucristo viniendo a este mundo, como había sido anunciado proféticamente en la Biblia. Para los que creemos que realmente las profecías de la Biblia son verdaderas, como es nuestro caso, uno cuando empieza a analizarlas va dando cuenta de que desde el Antiguo Testamento, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, se estaba anunciando la llegada de un Mesías, de alguien que vendría a este mundo a cumplir una misión y que sería la voz misma de Dios que vendría a este mundo a actuar y a compartir su mensaje. Y nosotros creemos que justamente Jesús de Nazaret fue y es esa persona. Y digo fue y es justamente porque lo fue en ese momento histórico, en el siglo I de nuestra era, pero también lo es porque nosotros pensamos que él vino, cumplió una misión determinada, fue a la cruz, murió, resucitó y luego ascendió a los cielos. Y al ascender a los cielos dejó una tarea a sus discípulos que está muy clara. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, al final, en el capítulo 28, él encomienda a sus discípulos que vayan por todo el mundo y hagan más discípulos compartiendo este mensaje. Y eso es el Evangelio, es la buena noticia, la buena nueva de que Jesús vino a este mundo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, para que tengamos vida eterna, perdón, salvación, paz, libertad, gozo, todo lo que un ser humano en el fondo desea y busca. Pero cuando vemos ese proceso y la partida del Señor Jesús, según lo que son los relatos de los testigos oculares, ¿verdad? Que dicen haberlo visto ascender realmente al cielo y dejarles esta misión y decirles, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y él prometió que un día iba a volver. Y cuando participamos de estos símbolos que hace un ratito compartíamos, el pan, la copa, recordando ese cuerpo clavado en la cruz, simbolizado a través del pan, y en la copa el derramamiento de su sangre, ¿verdad? Que dice la Biblia que por su sangre derramada, digamos, somos libres y limpios de todo pecado, ¿no? Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso nos dice la palabra de Dios.
Pero una cosa que a veces puede pasarse por alto es cómo es que la sociedad ve este asunto y cómo deberíamos verlo, ¿no? Y justamente el título que yo pensaba para el mensaje de hoy era Reflexiones sobre la Navidad. ¿Y por qué reflexiones sobre la Navidad? Porque estamos en un tiempo histórico en el cual pensar acerca de la Navidad es complejo en la sociedad. ¿Y por qué es complejo? Porque hay muchas personas que no quieren que este mensaje se comparta, que no quieren que este mensaje se propague. Pero no estamos hablando de sociedades en las cuales el cristianismo es perseguido explícitamente, no estamos hablando de lugares donde hay regímenes totalitarios que persiguen a la gente por su fe, como hay lamentablemente en tantos lugares en el mundo. Estoy hablando de que en las propias sociedades de Occidente, donde el cristianismo influyó mayoritariamente y donde este mensaje se propagó mayoritariamente, como son nuestras naciones, eh, hay un proceso cada vez más de intentar olvidarse de todo eso, de intentar alejarse de todo eso, de intentar rechazar ese mensaje para reivindicar una concepción donde el ser humano pueda decir, ¿para qué necesitamos la historia de un Dios que se hace un ser humano, que viene como un niño humilde a nacer en un establo de manera sencilla y donde viene a cumplir una misión trascendental y donde es enviado por Dios mismo porque Él es Dios mismo, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice la Biblia, de alguna manera, entre los tres, ¿verdad? Cuando dice el Evangelio Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hay un destaque de esta idea de que desde el principio de los tiempos, la palabra que era ese logos, ¿verdad? Ese verbo que luego se encarna, que el cristianismo entiende que es Jesucristo, ya existía desde siempre, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios están desde siempre y arman este plan para venir a mostrarse porque son las tres manifestaciones de Dios, pero Dios es uno solo. Y entonces Jesucristo pasa a ser el Hijo que viene al mundo a mostrarse como los seres humanos somos, pero no porque él necesitara hacerlo de esa forma, porque el Hijo existió desde siempre y Dios es espíritu, pero vino a mostrarse humanamente y por eso se encarnó, ¿no? Pero al mostrarse al mundo, al hacerse carne, está dándole un mensaje a la humanidad que la humanidad no quiere escuchar. Está diciéndole, o que la mayoría no quiere escuchar, está diciéndole a los seres humanos, ustedes me necesitan. Ustedes necesitan reconciliarse con el Padre. Ustedes necesitan que yo venga a ustedes porque si no ustedes están perdidos, están condenados, viven en el pecado incluso sin saberlo. Pero cuando Jesucristo viene a mostrarse y se revela, lo que está haciendo es decir, yo los amo y por esto lo he hecho, por amor a ustedes, ¿no? Y por eso yo quisiera remontarme a una profecía del Antiguo Testamento que fue escrita muchos siglos antes, quizás alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y me refiero a la profecía que está en Isaías capítulo 9, que es una profecía que habla del nacimiento y el reinado de quien llama el príncipe de la paz, ¿no? Y dice así, Isaías capítulo 9. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que es una versión que me gusta mucho. Ustedes pueden leer la que tengan. Dice así, Isaías 9, a partir del versículo 1. Al principio, Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar, pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti, como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas.
porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián, las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Y miren lo que dice ahora, desde el versículo 9. Isaías está profetizando y dice, porque nos ha nacido un hijo, perdón, un niño, Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Y cuando vemos este mensaje, vemos cómo en el Antiguo Testamento se estaba profetizando esta idea de que vendría este príncipe de la paz, admirable, Dios invencible. Pero fíjense un detalle. Dice en el versículo 1 que leíamos, decía, al principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, ¿no? Los paganos en la antigüedad son todos aquellos pueblos que no pertenecían a Israel, al pueblo hebreo, al pueblo judío, por lo tanto no eran parte del pueblo de Dios directamente, y cuando viene el cristianismo, básicamente los pueblos paganos son los griegos, los romanos, ¿verdad? Que venían esas tradiciones que eran las últimas civilizaciones paganas que habían quedado del mundo antiguo, la última es Roma, ¿verdad? Y acá es interesante porque está diciendo que Dios humilló a Galilea y a esas tierras que estaban justamente en la vecindad con esos pueblos paganos. Pero a pesar de que los humilló, ¿y por qué los humilló? Porque el pueblo de Israel permanentemente, si uno lee el Antiguo Testamento, ve cómo ellos van rebelándose contra Dios en muchas ocasiones como pueblo, ¿no? Es decir, hay personas que siguen sus mandatos y Dios permanentemente los llama al arrepentimiento, permanentemente extiende su misericordia hacia ellos, permanentemente los va a buscar porque le dicen, ustedes son mi pueblo, los elegí a ustedes para mostrarme al mundo, vine con ustedes y a pesar de eso ellos rechazaban muchas veces, se rebelaban, iban tras falsos dioses, con, eh, caían en infidelidad en su adoración a Dios, se mezclaban con las ideas de esos pueblos paganos. Sin embargo, Dios les tenía una gran misericordia al punto de que dice, los humillé, pero en realidad en ese mismo lugar es donde el Mesías va a nacer, ¿no? O sea, de alguna forma este mensaje es para cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces podemos sentir que Dios nos ha humillado en la vida de diferentes formas, pero en realidad cuando Dios permite que seamos humillados, es cuando Él más se puede manifestar en nosotros. Y esto es clave porque este es el problema que tiene el orgullo humano. Cuando nosotros no queremos que Dios nos muestre quiénes realmente somos, entonces creemos que tenemos todas las respuestas y todas las verdades. Sin embargo, cuando Dios viene a nosotros y nos humillamos delante de Él, entonces estamos abiertos para que Él empiece a trabajar en nuestra vida y a obrar en nuestra vida. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas en nosotros. Porque Dios toca nuestro corazón, toca nuestra mente, toca nuestra alma, toca nuestro espíritu, empieza a mostrarnos lo que está mal en nuestra vida y empieza a corregirnos por amor a nosotros. Y por eso el mensaje cristiano lo que hace es universalizar ese mensaje que había sido dirigido primero a Israel y luego la idea era expandirlo a todo el mundo y para eso el Mesías vino. El problema es que este Mesías que fue profetizado y esperado por tantos, luego va a ser rechazado por muchos, incluso por muchos que inicialmente lo esperaban. Pero nosotros hoy tenemos esta chance de poder decir, ¿qué camino voy a tomar? ¿El camino de rechazar al Mesías,
rechazar que Jesús es ese Mesías y que vino a este mundo para salvarme, o voy a tomar el camino de creer en Él, de confiar en Él, de confiar en lo que quiere hacer en mi propia vida y en mi familia y en mi entorno, en la iglesia, etcétera, y seguirlo. Bueno, ese es el desafío que hoy Dios nos deja a cada uno de nosotros. La idea es que esta no sea una Navidad más, sino que sea un recordatorio donde la cultura, la sociedad piensa en estas cosas, pero que lamentablemente confundidos intentan alejarse, rebelarse de esta verdad, intentan decir, no, no es el día del nacimiento de Cristo, es la fiesta de la familia, o es el día en que entregamos regalos, o es, como ahora se estaba diciendo en estos días, un artículo que me pasaba papá el otro día que salía en Infobae, donde una periodista contaba que en Francia, por ejemplo, em, ahora están hablando del día de la creatividad, ¿no? Y no el día de la Navidad. ¿Por qué? Porque hay un intento de alejarse cada vez más, ¿verdad? De esta tradición, porque la humanidad lo que quiere es deconstruir esto, quiere sacar y dar vuelta a estos significados y pensar sus propios significados. Pero eso es lo mismo que en su momento hicieron aquellos que recibieron este mensaje por primera vez. Entonces, el desafío es preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué voy a hacer frente a esta idea? ¿Voy a permanecer indiferente? ¿Voy a alejarme? ¿Voy a decir no me importa? ¿O ese Jesús que nació hace 2000 años hoy tiene algo para decirme porque está vivo, porque va a volver, porque me da las mismas promesas que dio incluso siglos antes de venir como ser humano al mundo, ya las estaba dando al pueblo de Dios a través de esas profecías como la que leímos? Miren lo que dice, y vamos a leer ahora en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, que es cuando se produce, ¿no? Este nacimiento. Si ustedes leen un poco antes, van a ver cómo se da toda la genealogía que lleva hasta el nacimiento de Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Mateo es un evangelio de los 4 evangelios que están en la Biblia. Tenemos que el primero de ellos, que es el de Mateo, su finalidad principal y lo que predomina en todo el libro es que es un libro escrito para los judíos, ¿no? Es decir, es un libro que si ustedes lo miran, lo leen, van a ver que todo el tiempo el narrador nos está diciendo esto que Jesús hizo, lo hizo para que se cumpliera tal o cual profecía, ¿no? Que estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Y cita el pasaje, por ejemplo, uno de ellos es este que leíamos, pero hay alrededor de 300 profecías en el Antiguo Testamento que llevan hacia Jesucristo, ¿no? Y lo que hace Mateo es intentar mostrarle a este público que Jesús realmente era el Mesías, ¿no? Y que se estaba cumpliendo en su persona todo lo que había sido anunciado y que ellos venían desde hacía siglos estudiando. Y acá en el capítulo 2, miren lo que nos dice. Dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Ayer leía, perdón, no leía, veía un video que después si quieren se los puedo compartir, que hablaba, ¿no? de la matanza de los niños inocentes, que siempre, bueno, la sociedad lo recuerda en el Día de los Inocentes, pero Herodes el Grande, de quien habla acá, decía este video de los videos Byte, que son videos muy interesantes sobre historia del cristianismo, y ahí decía que las fuentes sobre Herodes son las más predominantes respecto a la mayoría de los personajes de la antigüedad, ¿no? Como que hay mucha información en distintas fuentes sobre la figura de Herodes, ¿no? Entonces dice que en ese tiempo en que Herodes era el rey del país, dice, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Y ahí cita, ¿no? Y dice, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Esto es un pasaje, como decíamos, del Antiguo Testamento, que es una referencia a algunas de estas profecías como la de Isaías, ¿no?
Y dice, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta acá vamos a leer. Después ustedes, yo les diría que continúen la lectura tranquilos en sus casas, profundicen todo lo que dice a continuación. Pero fíjense este detalle. El otro día leí una publicación también donde explicaba, una publicación de estudios sobre la cultura hebrea y demás, y explicaba que cuando estos magos vienen, y, o sea, los llamados reyes magos, ¿verdad? Estos sabios de Oriente que llegan, explicaba que estos tres regalos que le dan no son casuales, ¿no? Implicaban el oro, el incienso y la mirra, el destaque de que estaban frente a una persona a quien era digna de adorar y donde su divinidad estaba presente allí. Por lo tanto, ellos estaban reconociendo y venían del oriente, ¿no? O sea, venían de otras tierras donde de alguna manera ellos habían entendido que el tiempo histórico había llegado a la presencia en la cual se iba a dar un acontecimiento especial y donde había un niño que iba a nacer que era digno de adorar, como decían las profecías hebreas del Antiguo Testamento. Entonces, quiere decir que todo estaba llegando a ese punto en el cual el plan de Dios estaba concretándose, todo dentro de lo que la soberanía de Dios estaba habilitando y permitiendo. Quiere decir que nada a Dios se le escapaba, ni la matanza que después Herodes va a desarrollar, lamentablemente, ni cómo Jesús va a salvarse, cómo va a salir de un lugar para ir al otro y nacer en un pesebre, cómo iba a nacer por el nacimiento virginal mediante el Espíritu Santo a María, cómo iba a desarrollarse todo esto. Estaba todo en el plan del Padre, ¿no? Es decir, no había nada que se le escapara. Y esto es clave porque nos muestra que nada en este mundo pasa sin que Dios lo tenga presente. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros, está dentro de lo que Dios en su soberanía tiene controlado. Pero el problema es que nosotros, frente a todo eso, que no sabemos cómo va a ser, ni cómo es, ni cómo podría llegar a ser, no tenemos informaciones más allá de las que Dios nos revela en su palabra, y no debemos incursionar en explicaciones que van más allá de nuestro entendimiento como seres humanos, pero sí tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere de nosotros es esto, el arrepentimiento, el volvernos a Él, el confiar humildemente en que nosotros somos seres humanos, somos polvo, vamos al polvo, pero Dios puede hacer de ese polvo algo especial y por eso nos ha dado la posibilidad de la eternidad, de la trascendencia, de lo infinito, del hecho de que nos quiere llamar hijos, ¿no? Nos ha creado como sus criaturas, pero nos quiere adoptar como hijos. Y eso es para lo cual vino Jesús a este mundo. Cuando nosotros nos convertimos, lo que los cristianos llamamos la conversión, que es el nuevo nacimiento, como se le llama también, es entregarle nuestra vida a Jesucristo, es nacer de nuevo realmente, en el sentido de espiritualmente empezar de cero de nuevo. Bueno, eso que se produce cuando oramos a Él y le entregamos nuestra vida, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos que venga a nuestro corazón, nos sane, nos salve y limpie nuestra vida de todo aquello que deba ser limpiado. Cuando hacemos eso, por decisión propia, ahí Dios empieza a transformar nuestra vida y nos cambia por completo, nos da una nueva vida, nos aparta para Él, y eso es lo que la Biblia llama la santidad, apartarnos para Él. Por eso Dios dice que todos sus hijos son santos, en el sentido de que estamos apartados para Él, y no es que seamos perfectos, pero estamos en un proceso de santificación hacia esa perfección que se va a producir por completo cuando Jesucristo vuelva. Entonces, nuestra finalidad en esta tierra es entender esta verdad, en primer lugar, creerla,
recibirla por fe, nacer de nuevo, entregarnos a Él y luego propagarla, llevarla a todo rincón, a todo lugar, porque hay personas que están oprimidas, que están eh, frustradas, que están desanimadas, que están viviendo en un infierno literalmente, y necesitan entender que hay una eternidad que va a ser una eternidad con Cristo o sin Cristo. Una es la eternidad en su presencia por toda la eternidad y la otra es una eternidad lejos de Él en la condenación por toda la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos solamente dos caminos, o querer estar en uno o querer estar en el otro, y mostrarle a las personas a nuestro alrededor que están estos dos caminos y que cada uno debe decidir, porque Dios no nos va a obligar a nada, pero nos está diciendo hacia dónde puede ir nuestra vida si tomamos un camino o si tomamos el otro. Entonces, Dios quiere que nosotros nos encaminemos a sus propósitos, porque si nosotros no nos encaminamos, se van a encaminar otros. Pero qué triste que sería que nosotros vayamos por nuestro propio camino y perdamos nuestra vida y nuestra eternidad lejos de Él por no haber creído en este mensaje tan importante, ¿verdad? Y por eso quiero ir llegando a la última parte, reflexionando sobre esto. En nuestra sociedad, este mensaje, como decíamos, durante muchos siglos fue aceptado más o menos en la cultura de Occidente, pero cada vez más hay un proceso de intentar alejarse de esto, porque el ser humano rechaza que te digan, al ser humano no le gusta que le digan, sos pecador, necesitas entregar tu vida a Dios, necesitas pedir perdón por tus pecados, necesitas cambiar de vida, nadie quiere escuchar eso. Pero cuando lo entendemos y nos humillamos delante de Dios, entonces estamos en condiciones de empezar a depender de Dios y por lo tanto de cambiar, corregir y avanzar conforme a su voluntad y a sus propósitos. Y yo quería compartir con ustedes un pequeño fragmento de un episodio que se hizo allá por la década del 60, de aquella antigua serie que era, en realidad era para niños, pero más bien para niños, pero para adultos también, ¿no? Que era la serie de Charlie Brown y Snoopy, que quizás ustedes recuerden, porque bueno, algunos se criaron con esto y otros incluso nacieron después, pero el autor de esta historia, que se llamaba Charles Schulz. Charles Schulz era cristiano, él se había convertido, él pertenecía a una iglesia evangélica y él hizo esta historia. Y hay un episodio que fue muy famoso, pero que incluso le llevó a Charles Schulz algunos problemas, porque fíjense, estamos hablando de, creo que del 65, si no recuerdo mal, y en aquel momento él hizo esta serie que iba a salir, creo que en la BBC o en alguna de estas cadenas, y y en ella él quiso hacer como un especial sobre el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Donde Charlie Brown reflexionaba acerca de cuál era el verdadero significado de la Navidad. Y él se preguntaba por qué él estaba desanimado, por qué estaba triste, por qué la Navidad no le traía felicidad, ¿no? Y él veía que la gente quería comprar regalos, que la gente quería armar un árbol de Navidad, que la gente quería recordar festividades, pero él sentía que había algo más en la Navidad y no entendía cuál era el significado. Y yo les quiero mostrar unos fragmentos y comentarles algo que que a Charles Schulz le pasó respecto a esto. Vamos brevemente a mirarlo un segundito. Creo que me está pasando algo raro, la... Esperen un segundito que me parece que no lo estaban viendo. Sí, Ahí lo ven, ¿verdad? sí. Perfecto.
recibir regalos y enviar tarjetas navideñas y decorar los árboles y todo eso, pero no soy feliz. Siempre termino por sentirme deprimido. Charlie Brown, tú eres la única persona que conozco que puede convertir la época más maravillosa del año en un problema. Quizás Lucy tiene razón. De los Charlie Brown del mundo, tú eres el más Charlie Brown de todos. ¡Hola, hola! ¡Diablos! Nadie me envió una tarjeta de Navidad hoy. Casi preferiría que no existiera la Navidad. Sé que nadie me quiere, pero ¿por qué debe existir la Navidad para recordármelo? Gracias por la tarjeta de Navidad que me enviaste, Violeta. Yo no te envié una tarjeta de Navidad, Charlie Brown. ¿No reconoces el sarcasmo cuando lo escuchas? Pigpen, eres el único que puede levantar una nube de polvo en una tormenta de nieve. Tomemos copos de nieve con la lengua. Es divertido. Necesitan azúcar. Es demasiado temprano. Yo nunca como los copos de nieve de diciembre. Siempre espero hasta enero. Creo que ya están maduros. Y justamente, después de mucho tiempo de estar tratando de encontrar cuál es el verdadero significado de la Navidad, miren lo que ocurre al final. Tenías razón, Linus. No he debido traer este arbolito. Todo lo que hago es un desastre. En realidad no entiendo lo que es la Navidad. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe de qué se trata la Navidad? Claro, Charlie Brown. ¿Te puedo decir de qué trata la Navidad? Luces, por favor. Y allí estaban todos los pastores en el campo, observando el cielo de la noche, y de pronto el ángel del Señor vino a ellos, y la gracia del Señor los cubrió. Ellos se asustaron mucho, y el ángel les dijo: no teman, porque este es el momento que traerá mucho gozo a todo el mundo. Este día ha nacido un Salvador para todos ustedes en la ciudad de David, nuestro Señor Jesucristo. Y esta estrella será una señal. Deberán seguirla hasta encontrar el pesebre en donde está el niño. Y de pronto, junto al ángel, apareció el Espíritu Santo rezando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De eso se trata la Navidad, Charlie Brown. Este es un momento que traerá mucho gozo a todo el mundo. Este día ha nacido un Salvador para todos ustedes en la ciudad de David, nuestro Señor Jesucristo. Y esta estrella será una señal. Linus tiene razón. No dejaré que todo este comercialismo arruine mi Navidad.
Muy bien. Eso es lo que, disculpen, disculpen que me apareció otro video. Eso es lo que quería compartir con ustedes para terminar este mensaje. Realmente, como veíamos acá, Charles Schulz compartía, ¿verdad? A través de su historia, la historia de estos personajes de Snoopy y Charlie Brown, compartía el verdadero significado de la Navidad del que veníamos hablando, ¿no? Pero yo les decía, le pasó algo a Charles Schulz. ¿Y qué fue? Fue que cuando él quiso transmitir este episodio, le hicieron un poquito de problema en la cadena de televisión donde lo iba a compartir. ¿Por qué? Porque entendían que era demasiado espiritual y demasiado cristiano, digamos, ¿no? Entonces, querían hacer algo más general, ¿no? Donde el mensaje de la Navidad fuera mucho más amplio y mucho más ambiguo. Y sin embargo, él se mantuvo firme y dijo que él no lo quería de esa forma y no lo aceptaba de esa manera. Y bueno, finalmente aceptaron y salió, ¿no? Pero digo esto porque esa misma presión de la que estábamos hablando hace un rato es la que nosotros podemos tener hoy también, ¿no? Una sociedad que por ahí, como decía acá como decía Charlie Brown, perdón, al final, no dejaré que todo este comercialismo y demás me haga perder el verdadero significado de la Navidad. Bueno, la sociedad va a decirnos que la Navidad es otra cosa, ¿no? La cultura nos lo va a decir, la intelectualidad quizá nos lo diga, los políticos puede ser, los movimientos sociales, qué sé yo, todo el mundo nos va a decir que no, pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión y pensar qué va a ser la Navidad realmente para mí, si va a ser la que realmente queremos recordar basado en la Biblia o en esa Navidad construida a la medida del ser humano como se le ocurra, ¿no? Bueno, ese es el desafío, que el Señor pueda obrar en nosotros y haga su voluntad en nosotros y nos hable. Y yo quiero invitarte a que si este mensaje realmente, bueno, tocó tu corazón, puedas en tu vida y también los que puedan ver esta grabación luego, puedas escuchar esto y decirle al Señor, yo realmente quiero que esa Navidad venga a mi corazón a través de Jesucristo, ¿no? Que realmente yo sea el pesebre donde Jesús nazca y nazca en mi vida y pueda transformarme, ¿no? Vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga nuestra vida, que nos cambie, que su Espíritu Santo nos toque y pueda realmente cambiarnos por completo para su voluntad. Y si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, que nunca lo hizo, que pueda hacerlo ahí en el rincón de su intimidad con el Señor, le pueda decir estas palabras. Yo te invito a que si nunca le entregaste tu vida a Cristo y querés hacerlo, puedas decirle esto ahí en tu corazón. Señor, entiendo que tú viniste al mundo para salvarme, para rescatarme, y por eso te pido perdón por todos mis pecados, te entrego mi vida, te pido que me cambies, de adentro para afuera, que me des vida eterna, que me des salvación. Gracias por tu muerte y tu resurrección, y por la esperanza en tu pronta venida. Limpiame y dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, eso. Y esta fue la oración que hiciste por primera vez, que el Señor pueda bendecirte y que realmente nos bendiga a todos para que podamos concluir creyendo en Él, ¿no? Y vamos a terminar con una, em, con una celebración, un minuto de celebración juntos, recordando y alabando al Señor. Él descendió tomando forma de hombre.
cada uno después puede continuar escuchando esta canción y celebrando en su vida, la podemos compartir para que la recordemos en este día y podamos alabar juntos al Señor. Que el Señor nos bendiga mucho.